o una de las guías en particular hablaba sobre el funcionamiento de la misma. Y es bastante simple y sencilla porque por la parte frontal tienen el aceite que van, en este caso en particular, a cargar al vehículo como un aceite nuevo. Tienen un aceite que es el usado, que ya sale con algo de óxido, por eso el color café. Y por último tiene una botella o recipiente que debería albergar aceite con concentrado, que se hace única y exclusivamente, se utiliza, perdón, para efecto de detectar alguna fuga en el sistema. ¿Dónde podrían partir las fugas? Vengan para acá, después ven esa parte que está ahí, si no les va a arrancar, se quedaron sin batería, les dije. Volviendo a esto, ¿para qué sirve la prueba con contraste? La prueba con contraste sirve única y exclusivamente para detectar alguna posible fuga en el sistema. ¿Dónde se podría presentar la fuga? En el condensador, en el compresor, en algún punto de acople o por la fuga de algún orden. Eventualmente aquí, no sigan intentando al arranque, no les va a arrancar, se quedaron sin batería. Déjenla cargando. Tercera vez. Volvemos. En fin. Una vez que cargaron el aceite con contraste, la idea es que el compresor funcione para que el aceite sea parte del sistema. Y una vez que esté hecho ese proceso, ustedes puedan, con la maleta, que fue una pregunta de la prueba, que sirve solamente para el test de fuga y les va a permitir detectar alguna fuga en particular. Porque esa luz ultravioleta va a hacer reaccionar al contraste y le va a indicar dónde particularmente está la falla. ¿Qué es lo característico? Tenemos en esta máquina la parte frontal y tenemos algunas preguntas muy similares o que salen directamente a colación por culpa de los equipos con los cuales trabajan. Siempre pregunto por la cantidad del aceite y la cantidad del aceite se evalúa en ml. De hecho, en particular, pasa algo bien particular. Si la máquina tiene menos aceite de lo que estamos cargando, eventualmente no hace absolutamente nada. Esa es una de las posibles fallas. 2. Las líneas de alta y baja presión arrojan la línea, la presión correspondiente al sistema. Teóricamente ambas líneas deberían estar a iguales presiones. Digo teóricamente porque en realidad en la práctica es bien poco probable que estén las dos a la misma presión porque siempre hay una que está un poco más abajo o un poco más arriba con la cual se compara. La tercera y última sirve para efecto identificar la presión correspondiente a la carga del refrigerante. Y como es una pregunta para la prueba, siempre pregunto en dónde se almacena o se contiene ese líquido refrigerante. Este depósito es muy parecido a un cilindro, de hecho lo es, pero en él solo se almacena lo que es líquido refrigerante. Y este refrigerante no es nada más ni nada menos que el gas que utilizan para el sistema. La gracia es que no se pueden volver a cargar. De hecho, la primera vez que lo compran y pagan el depósito, porque después, posteriormente, lo que se suele hacer es entregar esto y le entregan la caja completamente sellada. Antes de la pandemia costaba 120, 130 mil pesos la botella. Hoy, después de la pandemia o post pandemia, cuesta la no despreciable suma de 180, casi 200 mil pesos la carga de esa botella que está ahí. Este dispositivo tiene ese cilindro que está ahí. La diferencia es que para cargarlo hay que abrirlo por la parte posterior y ahí recién proceder a lo que es la carga. Hablemos de la máquina. Existen dos procedimientos. Uno se hace de manera automática, que se carga el aceite por contraste, y el otro de modo manual. Yo siempre privilegio el de modo manual porque me permite hacer algunos cambios. Y dentro de esos cambios, la primera es saber cuánto aceite utilizo y cuánto refrigerante utilizo. Siempre se los dije y no les mentí. Los vehículos trabajan con diferentes capacidades de aceite y refrigerante porque esos equipos de frío trabajan en función del volumen o la zona que van a tratar de congelar. Y en el caso particular del Honda, utiliza no menos de 500 gramos de refrigerante y casi 375, 400 ml de aceite. La gracia es que la Touareg, por su contraparte, utiliza 1100 gramos de refrigerante y casi 700 o 800 ml de aceite. ¿Cuál es la gracia? Si no cargo el sistema de aceite o refrigerante, originalmente no tengo aire acondicionado, porque es la reacción de lo que sucede producto de la temperatura. Típicas preguntas con esta máquina. ¿Qué pasa si estoy en funcionamiento y doy paso a las válvulas para que el compresor entregue refrigerante a la máquina y el vehículo esté en funcionamiento? Los primeros 5 minutos va a funcionar, pero después van a notar cómo la temperatura comienza directamente a aumentar en el interior del habitáculo, porque aquí se está concentrando la mayor cantidad de frío. Por eso les dije qué elementos utilizan para medir la temperatura, un pirómetro o en particular una termocupla que indique particularmente cuánta es la temperatura que tiene en el interior. Típicas preguntas de climatización. Mientras más sensores tenga, mejor es el sistema. Básico y fácil. Mientras más sensores se encuentren monitoreando la unidad, mejor es porque en realidad va a poder saber con exactitud cuál es la temperatura o cuánta es la temperatura que se puede llegar a establecer. Vámonos a esta máquina. ¿Puede cargar refrigerante? Sí. ¿Puede cargar aceite? También. ¿Pero puedo cargar solo refrigerante y no aceite? Sí.
Lo ideal es descargar los dos, pero realmente sí se puede. Aquí basta con colocar servicio rápido, de manera manual, y una vez que ingresan a manera manual, todo lo demás no es que dé lo mismo, pero hay información que no nos interesa. El operador 1 sería el técnico, las líneas con las cuales voy a trabajar de alta y baja tienen que estar seleccionadas, y una vez que eso está seleccionado aparece esta pantalla. Si quiero seleccionar algo con el triángulo, si quiero avanzar con la parte central y si me quiero devolver directamente con el círculo. Básico como trabaja Bosch con esta máquina en realidad. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Si necesito hacer una recuperación, la selecciono. Si necesito crear vacío, también la selecciono. Y si necesito cargar aceite, por defecto se carga directamente el refrigerante. Por ende, una vez que avance, me va a preguntar cuánto es el tiempo que yo quiero y deseo para que se realice una buena carga. En la prueba se las pregunté y lo dije en más de una oportunidad en la clase. Cuando realizo la recuperación o el recovery, lo que hago es extraer el aceite, el refrigerante, pero también la humedad, porque es parte del sistema. Ahora, cuando genero el vacío, la manguera de baja reacciona, porque originalmente lo que hace es comprimirse, y cuando ya está con vacío, mantiene para detectar fuga y posteriormente comienza la carga de aceite. No puedo cargar aceite si es que no he generado vacío, porque la máquina no es tonta. Automáticamente detecta una diferencia de presión entre la máquina y el dispositivo y anula la prueba. De hecho, hay un ruido bien desagradable con un pitito que genera esta máquina que avisa informando que no se puede hacer la prueba en particular. Idealmente, ¿cuánto es el tiempo que deseo que hagan una buena prueba para que quede con algo de refrigerante? 1 hora y media es el tiempo prudente, pero ahora para que cargue, denle 5 minutos a cada procedimiento, para dar un total de 15 minutos en total. Una vez que eso pase, el sistema debería quedar con refrigerante. Si el vehículo o la prueba aborta la prueba de la carga, no importa, lo voy a saturar con refrigerante porque quiero que al interior de ese habitáculo a lo menos hayan 21 grados centígrados. ¿Bien? Vamos a trabajar. Vámonos con los compresores porque sé que hay algunos que tienen hartas cositas que hacer. Y aquí me va a ayudar mi buen amigo, el señor Contreras. Ya. A ver, esta estación es bien particular, ¿eh? Y por eso lo cité una semana antes y fui un poco visionario porque sabía que si hacía mi última prueba hoy día, los terminaba condenando a la B la próxima semana porque a lo mejor algunos me iban a decir, pero profe, yo justo esa parte no la vi. A ver, esta estación es importante porque abarca 3 competencias: identificación, posteriormente está el diagnóstico y por último, y no menos importante, está la competencia de armar y desarmar. En 10 minutos no puedo hacer que alguien desarme y arme, eso es prácticamente imposible. Pero sí puedo hacer que alguien que vaya desarmando me vaya respondiendo algunas preguntitas bien particulares. La primera, yo siempre dije, ¿es un elemento importante para el sistema? Sí, de hecho yo me atrevería a decir que es el componente más importante, porque sin él no habría o no sucedería absolutamente nada con la unidad en particular. Siempre dije, los compresores tienen una característica, y es que el movimiento forma parte de su trabajo. Si no recibe movimiento, el compresor nunca va a trabajar. Pero muchos me han dicho, profe, pero cuando no enciendo el aire acondicionado, la correa de accesorios está moviendo el compresor. Y yo le digo, sí, porque en realidad la polea viene con un rodamiento en la parte central que le ayuda a hacer solidario el movimiento que nos podríamos encontrar cuando el vehículo está en funcionamiento. Ahora, ¿dónde está lo mágico? Cuando accionan el botón de la C desde el interior del habitáculo, lo que hacen es que a la parte delantera se acciona un embrague electromagnético, el cual se acopla y genera una carga. Al generar una carga, ustedes en las revoluciones lo ven directamente relacionado. ¿Por qué? Porque las revoluciones siempre tienden a aumentar, entre 200 a 1100 RPM. ¿Qué es lo que debería pasar? Automáticamente aumenta la inyección del combustible. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Al interior, si no tengo movimiento, el compresor no va a hacer nada. Y ahí es donde empiezan las típicas preguntas con la historia de los compresores. Existían compresores para refrigerantes con R12, existen compresores para refrigerantes con R134A y existen compresores para efectos de trabajar con el último y de los más modernos de los refrigerantes, que es el R1234IF o el 1234IF, que es exactamente el mismo. ¿Tiene un poder de refrigeración importante? Sí, pero ¿qué es lo que lo hace ser diferente? Todos los compresores de paletas son R12, todos. Todos los compresores de disco oscilante o de pistones o de tipo revólver, como en el caso de esta, son para R134A. ¿Qué es lo que pasó? Este compresor se heredó para el R1234IF, pero lo único que se le hizo como cambio sustancial fue aumentar el volumen.
por culpa del refrigerante con el cual iban a trabajar. De hecho, el Touareg, o la Touareg, como le quieran llamar, trabaja con ese refrigerante. Que nosotros lo saturemos con R134A es otra cosa, porque en realidad esa camioneta empezó con el nuevo sistema de refrigeración. ¿Cuál es la gracia? Ustedes al cliente le venden una carga de aire acondicionado, pero con estos vehículos nuevos no se le puede vender la carga en función de un gramaje, porque se va a cargar lo que el fabricante estipule. Por eso que es más caro el cargar autos con ese tipo de refrigerante. Citroën, Peugeot, entre otros, cobran la no despreciable suma de 600 a 500 mil pesos por carga de aire acondicionado. Y es solamente por ese refrigerante que está ahí. Porsche también hace lo mismo, pero ellos es posible trabajar con esos compresores, con R134A, pero como el cliente de un Porsche nunca va a saber cuál es el refrigerante que le colocaron porque solamente lo usar, no le va a interesar mucho, ¿verdad? Volvamos a esto. Con los compresores siempre pregunto tres cosas. Y una está demarcada en la parte delantera, la segunda está relacionada al cuerpo, funcionamiento del compresor, y la última y más interesante está relacionada con la salida de lo que pasa con el refrigerante al interior del mismo compresor. Este compresor en particular en la mañana estaba bañadito de aceite refrigerante. Y como ya lo vieron, el aceite no tiene un color. De hecho es incoloro el aceite que utilizamos. Pero por un tema particular del uso se tiende a quedar un poco verde. Y por eso se tiñe de ese color. Cuando lo sacan y lo extraen a la máquina, toma un color café. Y es por culpa del óxido que sucedió por culpa de la humedad que tenía el sistema al entrar en contacto con el aceite. Por eso que el aceite que se saca nunca se vuelve a colocar al sistema y se procede a cargar con un aceite nuevo. Vámonos a la parte interesante. Las principales fallas de este compresor radican directamente en los sellos, que para nosotros serían como los anillos. Si el compresor trabaja sin aceite, esta parte se va a ver expuesta a otra parte metálica, en donde dos componentes metálicos van a empezar a aumentar su temperatura, por ende hay fricción, y originalmente no va a sellar en la parte de arriba. Como el gas no va a mantenerse hermético en la parte de arriba, es flojo, va a empezar a buscar el punto que le ofrece la menor resistencia. ¿Dónde se encuentra ese punto? Siempre por la falda de la parte posterior. Por eso es que cuando lo conectan los manómetros nunca suben, sino más bien siempre se mantienen pegados abajo. Ahora, ¿cuál es la gracia? Se supone que las cañerías ya la identificaron y saben que existe una cañería de un diámetro menor y un diámetro mayor. Existen características constructivas entre ellas. Por ejemplo, que las líneas de baja siempre son cañerías de dos tipos. Son rígidas y flexibles. En versus las cañerías de alta, que son siempre de un diámetro menor, y las características que siempre son de aluminio o de algún otro tipo de material, dependiendo de lo que el fabricante haya estipulado. ¿Qué es lo bonito e interesante, como dirían los futbolistas? Sin este sistema, el aire acondicionado no haría absolutamente nada. El sistema tiene un elemento con el cual se protege, de hecho es un presostato. Va siempre ubicado en la línea de alta y su única finalidad y objetivo es ayudar al compresor cuando la presión aumenta o disminuye muy bruscamente para efectos de desconectarse. Los compresores no siempre comienzan a trabajar en todo momento, trabajan por ciclos, 30, 25 a 20 minutos, dependiendo del sistema y del vehículo en particular. Todo eso se podría preguntar en esa parte. Si nos vamos a la Touareg sin ir a la Touareg, lo primero que se deben fijar, pero bien fijado, como digo yo, es que si el escáner no conecta con la camioneta es porque no hay tensión de batería. El bus es un poco pillo, cuando detecta menos de 11 volts se desconecta. Y de hecho la Touareg informa en la pantalla de la radio cuando algo así se genera. Para efectos de conectarse, yo lo único que necesito es que ustedes sepan interpretar qué tipo de elementos tiene la unidad de la Touareg. La Touareg es una unidad bisona, tiene climatización en la parte delantera como en la parte trasera, pero tiene una parte que lo hace ser diferente. La climatización de la parte posterior es independiente de la parte delantera. Lo único que comparten es el compresor, el condensador y las líneas, porque los evaporadores son diferentes. De hecho, atrás del señor Rodríguez se encuentra la unidad de frío que tiene para la parte trasera y de hecho ahí se encuentra el soplador y el evaporador justo en la parte posterior. Cuando alguien me preguntaba, pero profe, si esa unidad falla, ¿cuál es el procedimiento que tiene Volkswagen para cambiar y sustituir eso? Lo básico es sacar el foco, desmontar los asientos en la parte delantera y sacar todo el costado de plástico hasta llegar a los elementos en particular. ¿Bien? Eso es. Es independiente. Cada unidad tiene su propio filtro de polen. Preguntas por el filtro de polen también voy a hacer, pero son más específicas. De hecho, funcionamiento, ubicación, características básicas del mismo filtro. ¿Cuántos se sacaron un 6.6 en la prueba? Levanten la manito.
6.6. ¿Nadie más? ¿Tan poquito?